Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Jordán, uno de los pastores de Iglesia Comunidad Vida. Y me gustaría invitarte a que juntos estudiáramos un poco de la vida del rey Saúl. Hace tiempo atrás compartí una serie titulada Saúl, el rey que tenía las características aparentes, pero no el carácter apropiado. Y estuve avanzando en los capítulos 8 al 15 del primer libro de Samuel. El día de hoy quisiera que me acompañaras a analizar solo 2 versos del capítulo 9 de Primera de Samuel. Y el título del mensaje es Las características aparentes que Saúl poseía. Las características aparentes que este rey Saúl poseía. Y de acuerdo con el pastor Paul David Tripp, todos somos personas necesitadas de cambio, ayudando a otros en necesidad de cambio también. Y para participar en este proceso de ser instrumentos en las manos del Redentor, como él dice, nosotros necesitamos introducir de manera práctica e intencional en nuestras vidas ciertos elementos específicos a nuestra vida cotidiana, uno de los cuales es conocer realmente a las personas. Él dijo lo siguiente: ¿alguna vez has pensado que conocías bien a alguien y después se ha enterado que hay detalles significativos que no conocías nada acerca de esa persona? Tendemos a pensar que conocemos a la gente porque sabemos hechos acerca de las personas, porque tenemos cierta noción acerca de ellos, pero realmente no los conocemos. Tendemos a tener relaciones, dice el pastor Tripp, permanentemente informales que nunca ganan verdadera intimidad. Hay cosas que sabemos los unos de los otros, pero estas nos hacen creer que conocemos a los seres humanos que viven dentro de las fronteras de esos detalles. Y esto prepara el escenario para todo tipo de malentendidos. Las clásicas expresiones como yo pensé que tú, yo creía que tú, etc. Porque nosotros no entramos en una relación sincera, honesta y profunda. Simplemente nos conformamos con el formalismo. ¿Por qué no hacemos mejores preguntas y no nos tomamos el tiempo para escuchar de verdad? ¿Por qué no le preguntamos a la gente con más frecuencia lo que quisieron decir con lo que dijeron o por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué no le pedimos a la gente que definan sus términos o expliquen su lógica? ¿Por qué no le preguntamos a la gente más acerca de lo que estaban pensando y sintiendo? ¿Por qué no les hacemos hablar más sobre los propósitos y deseos que dan forma y que dieron forma a sus decisiones? Hay muchas respuestas a estas preguntas que acabo de presentarte. Sin embargo, hay una en particular que abarca todas estas respuestas. Y la realidad es el problema de las suposiciones. Cuando nosotros suponemos, no preguntamos, damos por sentado las cosas. Y esta deficiencia relacional no solo tiene consecuencias en las formas en que nos relacionamos con nuestros familiares, con seres queridos, con personas del trabajo, con personas que nos encontramos de forma cotidiana, esporádica, etc. No solamente es con las personas visibles de nosotros, sino también con las personas bíblicas. Es decir, esto de no relacionarnos a profundidad con la gente, de no preguntar, de no interesarnos realmente, no solo es un problema humano, es un problema hermenéutico, es un problema de interpretación bíblica. En un libro titulado Expedición a través de la palabra, una guía para entender y aplicar la Biblia, se nos dice lo siguiente: como lectores de la Biblia no somos ni neutrales por naturaleza, ni tampoco objetivos. Cuando leemos aportamos muchas nociones e influencias preconcebidas al texto. Es imposible para nosotros llegar a la palabra de Dios y leerla tal y como está escrito. Siempre tenemos mucha información previa antes, que si bien en ocasiones nos puede ayudar a entender mejor la palabra, muchas veces se convierte en una piedra de tropiezo que dificulta el entendimiento del mensaje de Dios. Y una noción o influencia preconcebida pudiera ser la sospechada perspectiva que tenemos sobre cierto personaje bíblico en particular. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay experiencias y encuentros previos específicos con el personaje que tienden a asumirnos o tienden a hacernos asumir que ya lo entendemos. Si yo te dijera, por ejemplo, hablando de ciertos personajes bíblicos, por ejemplo David,
Tú pensarás, bueno, aquel que derrotó a Goliat, pero tal vez pensarás también, bueno, aquel hombre que pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías Eteo. Si te mencionara a José, tal vez viniera a tu mente que sus hermanos lo vendieron, y así con cada personaje bíblico. Hay cierta información que nosotros tenemos que nos parece muy relevante, que tal vez parece la más importante, sin embargo no lo es todo. Es una parte de toda su historia, es una parte solamente de lo que ellos fueron, de lo que ellos hicieron. Y en la Biblia es normal que encontremos declaraciones tan definitivas como que tal o cual persona hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, o también hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Sin embargo, también encontramos esta declaración que pudiera verse dicha de diferentes formas, pero que en esencia es: hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Es decir, encontramos esta mezcla entre lo bueno y lo malo. Vemos en los personajes bíblicos hombres como Abraham, hombres como David, hombres como Salomón, que tenemos en alta estima, que también cometieron grandes errores en su vida, que pecaron de formas grasas, terribles. Y es que la Biblia es un libro que nos habla de la vida real, que nos muestra gente real, que pasa por experiencias reales en el mundo real, como tú y como yo, como si alguien estuviera escribiendo algo sobre nosotros, también las grandes hazañas o grandes hechos que nosotros realizamos, así como las cosas malas que tal vez no nos gustan tanto, que sabemos que hicimos mal. Y eso nos recuerda algo muy importante, que no debemos polarizar a los personajes bíblicos de acuerdo a lo que nosotros sabemos de ellos, sino a matizarlos, es decir, combinar estos colores, acomodarlos, ajustarlos a la luz de las actitudes y acciones que claramente se nos presentan en su historia dentro de la Biblia. Y he aquí la dificultad, porque estamos muy acostumbrados a asociar irreflexivamente un personaje a cierta categoría, solo en base a lo que nosotros sabemos de él. Es decir, escuchamos Saúl y nuestra tendencia es pensar en Saúl como ese hombre malo, como ese rey envidioso, ese rey orgulloso, ese rey que quería matar al rey David o al futuro rey David, y pensamos en toda esa serie de eventos. Escuchamos su nombre rápidamente y lo relacionamos con las características que tenemos en nuestra base de datos cerebrales. Por eso, al releer estos personajes familiares, debemos resistir la tentación de permitir que nuestra familiaridad o algunos de los hechos que conocemos acerca de ellos nos dicten las conclusiones antes de que ni siquiera comencemos a estudiar el texto bíblico. Y como ya te he mencionado, muchos han sido los personajes bíblicos o las personas bíblicas que han sido y que son malentendidas, malinterpretadas, pero creo que una de ellas, de las más grandes, fue el rey Saúl, quien de hecho fue el primer rey de Israel. Ahora, no nos vamos a engañar ni vamos a negar la realidad de los hechos. La Biblia es clara en este sentido. Es una de las personas bíblicas más mal representadas en el cristianismo en general. Ahora, aunque sí se dice de él explícitamente lo siguiente, en 1 Samuel capítulo 15, verso 19. No nos vamos a engañar, no vamos a decir que este hombre no hizo lo malo. Sabemos que así fue porque en un momento crucial en su vida, probablemente el declive que comenzó todo claramente, solo empezó su vida a ir de bajada por completo, fue en 1 Samuel 15, 19, cuando Samuel le dice: hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Y sabemos que esto, aunque fue gran parte de su vida, pues no fue toda su vida. Como muchos otros personajes malentendidos de la Biblia, Saúl es un hombre que necesita ser matizado y no polarizado. Con eso no quiero decir que lo malo hecho por él se elimina o se reduce por lo bueno que él hizo. Lo que sí quiero decir es que debemos analizar su vida de la manera más objetiva y equilibradamente que podamos hacerlo.
Y cuando lo hacemos, nosotros podemos darnos cuenta de algo. Saúl, el primer rey de Israel, es una de las figuras más sorprendentes y trágicas del Antiguo Testamento. Él tenía todo, como vamos a ver en este mensaje. Él tenía absolutamente todo para salir adelante, para ser un gran rey del Señor, un gran rey para el pueblo de Dios. Lamentablemente, él decidió por su propia persona, por su propio deseo, no ser eso, no cumplir con las expectativas, a pesar de que él tenía todo lo necesario para salir adelante. Comenzó de una manera muy prometedora, pero cayó tan decepcionantemente. El doctor Jacques Swindoll dice que la vida de Saúl es como la de un techo de dos aguas. ¿Qué significa esto? Por una parte, si lo analizamos, todo va de su vida, todo parece que va muy bien, pero llega un punto donde llega a lo más alto y comienza a descender. Este es Saúl. Apenas aquí vamos a ver cómo él asciende. Pero sabemos también que hay un descenso. Y viceversa, sabemos que ese descenso fue precedido por un ascenso. Así que vamos a enfocarnos en la vida de Saúl, en ese ascenso inicialmente y posteriormente, si el Señor lo permite, veremos un poco de ese descenso. Ahora quiero que tengas una frase en tu mente bien presente a lo largo de todo este mensaje y a lo largo de toda la vida de Saúl, cada vez que te acerques a personajes que fueron de esta forma tan inusuales, tan mezcladas sus vidas, tan polarizadas en un sentido como decir extremistas. Quiero que pienses en lo siguiente. Las circunstancias no determinan absolutamente la vida de una persona. Ninguna persona es el resultado de las circunstancias en sí, sino de cómo responde a esas circunstancias. Sin embargo, en ocasiones, las circunstancias sí determinan ampliamente la vida de una persona. Ahora, permítame explicarte esto de forma sencilla. Todos nacimos en diferentes backgrounds, como dicen las personas, ¿no? Tenemos diferentes trasfondos. Pero a pesar de eso, las decisiones las tomamos nosotros. Tú y yo tenemos esta voluntad que el Señor nos ha dado para decidir, para escoger. Y tú y yo decidimos qué hacer con las diferentes circunstancias. Nosotros podemos encontrarnos con eso en las Escrituras. Un ejemplo claro puede ser Pedro y Judas. Ambos a su forma, a su manera traicionaron al Señor Jesús. Sin embargo, Judas terminó quitándose la vida. Y el apóstol Pedro se convirtió en aquella roca que el Señor utilizaría para iniciar su iglesia. Las circunstancias fueron muy similares, sin embargo, cómo las abordaron fueron distintas. Ahora, con esto no quiero decir que una persona no es responsable de sus actitudes o acciones ante las condiciones que le rodean. Más bien me refiero a que hay ocasiones en que se produce cierto ambiente determinado que hace posible que cierto individuo se encuentre en cierta posición, la cual sería imposible o muy poco probable sin las condiciones preparadas a su alrededor. Y ese es el caso de Saúl. Muy seguramente nunca sabríamos de Saúl si no fuera por las circunstancias específicas que rodearon su vida. Fue debido a la conjugación de ciertos elementos bastante definidos que Saúl aparece no solo en la historia del pueblo de Israel, sino en la palabra de Dios. La razón por la cual Saúl entra en la escena es porque el pueblo de Dios quería pasar de la teocracia, ese gobierno de Dios directamente sobre su pueblo, hacia la monarquía. Ya querían tener un rey humano que los representara, que los defendiera. Ahora, visto esto desde un punto de vista meramente humano, esta decisión pareciera que tenía mucho sentido. Los enemigos más fuertes del pueblo de Israel en esta época de Primera de Samuel eran los filisteos, y ellos representaban un serio peligro y estaban bien equipados y organizados. Ahora, los israelitas eran muchísimos más que estos filisteos. Lamentablemente estaban divididos, no había una forma, humanamente hablando, de que ellos pudieran estar juntos. Ellos no tenían un gran ejército permanente, ellos no tenían un liderazgo de una persona tal vez en particular, según ellos, que pudiera llevarles a vencer a los filisteos. Así que la opción era indudable, a menos que encontraran una forma de unir a las tribus y de montar un ejército, Israel moriría como nación.
Y en esta época, una forma muy práctica, o tal vez la mejor forma de tener esta unidad que ellos necesitaban, unidad económica, unidad anímica y también unidad militar, era a través de la monarquía. De la monarquía. Ellos decían, lo que necesitamos es un rey porque esa es la forma en la que este mundo, esta época, esta situación, estas circunstancias nos demandan a nosotros salir adelante. Es la única forma. Pero visto desde el punto de vista de Dios, el cual por supuesto casi siempre es contrario al nuestro, las cosas eran totalmente distintas. Porque Dios había dado pruebas muchas veces en el pasado que podía dar la victoria a su pueblo, y en la persona de Samuel, Dios ya les había provisto el líder humano que ellos necesitaban, ese juez que ellos necesitaban. Y la historia lo confirma. Si tú me acompañas, por favor, a 1 de Samuel capítulo 7, versos del 1 al 13, te darás cuenta de lo que yo estoy hablando. La historia dice, los hombres vinieron de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al Señor, y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reúnan en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. Entonces los israelitas dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel, pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel, saliendo de Mizpa. Los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. La historia muestra en este ejemplo que si Israel había sido derrotado en sus batallas, era porque ellos habían caído en la idolatría, en la desobediencia a Dios, a su ley. Eso es un claro ejemplo de que la teocracia funcionaba, pero que ellos no querían someterse a la teocracia, sino que querían tener algo mucho más sencillo, según ellos. Ellos querían tener a una persona a quien servir, o a una persona que los defendiera, que saliera adelante para ganar sus batallas. Y Dios permitió que ellos optaran por un rey. De hecho, nosotros encontramos lo siguiente en 1 de Samuel capítulo 8, versos del 19 al 22. La traducción lenguaje actual nos dice así: y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, el costo, el pago, el precio de tener un rey humano, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron, eso no nos importa, queremos tener un rey, queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Samuel escuchó todo lo que dijeron a los israelitas y eso mismo se lo repitió a Dios. Y Dios le dijo, hazles caso y dales un rey. Esa es la comisión con la cual terminó el capítulo 8, Dios diciendo, está bien, ellos están queriendo un rey, van a tomar esta decisión de dejarme a mí. De hecho, esas fueron las palabras del Señor, no te rechazan a ti, Samuel, me están rechazando a mí. Bueno, está bien, vamos a darles un rey a estas personas.
Y es aquí donde Saúl entra en escena. Hasta el capítulo 9. El capítulo 8 habla de este cambio, de esta problemática, de estas circunstancias alrededor. Queremos un rey como las demás naciones lo tienen. Queremos ser iguales a ellos. Por lo tanto, Saúl surge. Y de hecho el nombre de Saúl tiene tanto significado porque significa solicitado, requerido. Es un nombre fuerte, es un nombre que habla de que él era este hombre que humanamente hablando cumplía con las expectativas del pueblo de Israel. Y por las circunstancias creadas por la nación sale Saúl. Y en los capítulos del 8 al 12 de Primera de Samuel, nosotros nos encontramos con la ascensión de Saúl al reinado. Ahora, muchas suposiciones florecen en el campo de las generalidades, es decir, creo que aunque existe lugar para tener una idea general acerca de alguien, de cierta persona bíblica, debemos considerar también las particularidades, las cosas específicas, detalles que casi pudieran pasar desapercibidos, pero que se encuentran listos para ser considerados apropiadamente. Y pienso que debido a su brevedad, en comparación con la descripción de su declive y destrucción, a partir del capítulo 13 hasta el 31 de Primera de Samuel, esta parte de la vida de Saúl ha sido empequeñecida y por lo tanto descuidada. Como alguien lo dijo, casi no se habla de este Saúl, casi no se habla de este Saúl que es fuerte, de este Saúl que es una persona íntegra, que es una persona esforzada, que tenía ciertas características únicas, sorprendentes. No se habla de este Saúl, nos gusta verlo derrotado, como diría el dicho, ¿no? Nos gusta hacer leña del árbol caído, pero no nos gusta ver ese gran árbol que era antes de caer. Eso es lo que nosotros nos encontramos aquí. Ahora, debo de aclarar lo siguiente, el título del mensaje y el título de la serie utiliza las características aparentes. Pero en este caso, cuando hablo de aparentes, no era algo simplemente que él estaba intentando imponer a los demás o mostrar a los demás. Aparente, quiero decir superficial, a la superficie, algo que se podía ver claramente en la vida de Saúl. Ahora, todos nosotros tenemos este tipo de características aparentes que las personas pueden notar en nosotros, ciertas virtudes, ciertas cuestiones que son útiles. Pero sabes, el problema con estas características aparentes es que si no las conectamos con el carácter apropiado, pues no solamente se vuelven inútiles, sino que se vuelven también contraproducentes y destructivas. En un sentido general estamos de acuerdo con la conclusión a la que el comentarista bíblico Pablo Hoff llega después de analizar las características aparentes de Saúl. Este hermano escribió lo siguiente en un comentario bíblico. Él dijo así: en cuanto al rey, hablando de Saúl, Dios le dio a Israel algo más de lo que la nación merecía. No había nada de segunda categoría en Saúl. Eso es algo que debemos de entender desde un principio. Este no era un cualquier hombre. Dios no escogió a cualquier hombre o no dio la oportunidad a cualquier hombre de Israel para que intentara cumplir con este rol de ser el primer monarca, de abrir la época de la monarquía en Israel. No, fue lo mejor de lo mejor. E independientemente de lo que ocurrirá posteriormente en su vida, nosotros debemos de entender que él tenía características aparentes. Muy importante entender aquí, porque en estos versos del capítulo 9, versos del 1 al 2, nosotros nos daremos cuenta que lo aparente no es sinónimo en este caso de lo inapropiado. Te animo para que puedas leer capítulos del 9 hasta el capítulo 11, verso 13, y te vas a dar cuenta de características del rey Saúl que fueron algo sorprendente, que podemos aprender muchas cosas buenas de él, que no solo debemos de enfocarnos en lo malo. O como la imagen que aparece en esta predicación, en este mensaje, ese Saúl intentando quitarle la vida a David. Eso fue parte, y fue algo horrible, fue algo terrible. Pero eso fue solo una parte de su vida. Hay más detrás de todo esto. Ahora, desde el principio Saúl se nos presenta con características sumamente apantallantes, porque su presentación no contiene ningún elemento desechable o de relleno. Sea periférico propio de la persona de Saúl, todo lo que se menciona en esta sección de su vida, en esta parte de su vida, es digno de ser analizado con detenimiento.
El autor bíblico comienza su descripción de Saúl hablándonos no de cosas que él practicaba, sino de cosas que él poseía. Las características de Saúl no comienzan con lo que él hacía, sino con lo que él tenía solo por el hecho de haber nacido y ya. Acompáñame al verso 1 de 1 de Samuel capítulo 9. Ahí se nos dice lo siguiente. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Esta sección de la historia no comienza donde la anterior termina. El capítulo 8 terminó con la comisión de Dios diciéndoles vamos a darles un rey a ellos. Aquí el panorama cambia. Se nos comienza a hablar de otro hombre, no de Samuel o del pueblo de Israel en particular, sino de otro hombre llamado Cis. Y la historia parte desde su vida. Porque aquí se nos quiere hablar sí de Saúl, pero todavía no, porque se nos quiere hablar de un detalle de su vida, de una característica muy en particular, muy en especial. Hay demasiados detalles a lo largo de la vida de Saúl, pero este no lo debemos dejar de pasar por alto, porque aunque aún no aparece el nombre de Saúl en el verso 1, con esta descripción del verso 1, nosotros encontramos un detalle que es muy especial y muy importante de notar. La forma en que se encuentra escrita esta pequeña porción de nuestra historia nos deja entrever lo importante que era para el autor bíblico que, sin importar si estaban familiarizados con los nombres en específico que él menciona o no, lo significativo de todo esto era que él estaba enfatizando la tribu de Benjamín. Él habla una y otra vez y enfatiza esto. De hecho, en lugar de seguir hablando de una larga genealogía hasta llegar hasta Benjamín mismo, él simplemente corta los nombres y vuelve a especificar y a detallar. Este hombre era un benjamita. Y como siempre, mucho se puede decir acerca de la tribu de Benjamín. Tú puedes investigar en internet acerca de la tribu de Benjamín. Puedes regresar a ver hacia atrás todo lo de la historia de Benjamín, lo que él hizo, lo que no hizo, lo que representaba. Pero ¿a qué estaba apuntando el autor bíblico cuando habla de Benjamín? ¿Por qué él es tan específico y tan enfático para hablar de la tribu de Benjamín? ¿Por qué en este contexto aparece así? Bueno, personalmente creo que cuando habla o especifica la cuestión de benjamitas es porque él quiere hablar de la naturaleza belicosa de la tribu de Benjamín. Ellos eran guerreros fieros, eran guerreros fuertes. De hecho, su hazaña más notoria y más triste fue la de combatir contra toda la nación de Israel y sus diferentes soldados. Este ejército estaba compuesto nada más y nada menos que por 400,000 soldados, de los cuales estos benjamitas mataron a 40,000 en tan solo 3 días, y siendo ellos poco más de 26,000 soldados. La fuerza militar de esta tribu era tal que la Biblia nos deja ver explícitamente que la única razón por la cual esta tribu realmente pudo ser derrotada por las demás tribus de Israel es porque Dios mismo las entregó en su mano. La historia en Jueces 20:28 nos dice lo siguiente. Israel pregunta, ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín? ¿O desistiré? Se estaban dando cuenta que estaban muriendo miles y miles diariamente. Y el Señor respondió, suban, porque mañana lo entregaré en tu mano. Esa es la única razón por la cual Benjamín fue derrotado, porque Dios mismo tuvo que intervenir para que esos 400,000 soldados, o ahora 360,000 soldados aproximadamente, pudieran vencer a esta tribu pequeña. Alguien dijo que era la tribu más pequeña, pero la más agresiva de todas. Así que cuando una persona va leyendo la historia de Saúl, o la historia donde se quedó, donde Dios le dice a Samuel, vamos a buscarles un rey. Y de repente ahora se menciona la tribu de Benjamín. Ellos dicen, wow, se va a hablar de un hombre guerrero, de un hombre de naturaleza belicosa, un hombre que sabe cómo hacer guerra, que es un hombre valiente, que es un hombre entregado, esforzado. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque esto es importantísimo. Ya lo vimos anteriormente, simplemente
Permíteme repetírtelo. Primera de Samuel capítulo 8, versos 19 al 20. Ahí nosotros encontramos algo sumamente importante aquí. No obstante, se nos dice, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija, literalmente pelee nuestras batallas. Queremos un guerrero, queremos un luchador, queremos un rey que sea un rey guerrero. Y esto iba a ser Saúl, un benjamita. Aún no sabemos ni siquiera el nombre del rey que Dios habría de elegir para su pueblo, pero lo que sabemos con toda certeza es que cumplía ampliamente con todas sus expectativas, pues proviene de la tribu más famosa por su carácter guerrero. Pero esto es tan solo el inicio de las características notorias a primera vista de Saúl, aunado al hecho de provenir de un linaje guerrero. El primer rey de Israel vendría de una familia con bastante poder económico. Se nos dice que era un hombre poderoso e influyente, Cis. Literalmente en hebreo se traduce un poderoso hombre de poder. Un poderoso hombre de poder. Y en nuestro contexto esta expresión no define al hombre valiente tantamente o solamente, sino al hombre honrado y adinerado. Es una persona poderosa debido a sus recursos económicos. Es una persona rica y es una persona que sabe administrar estos recursos de tal manera que tiene poder. Vemos que este hombre es guerrero de linaje, pero también por herencia. Tiene ambas cosas. Pero no solo eso, pasemos al verso 2 del capítulo 9. Primera de Samuel capítulo 9, verso 2 dice: este hombre Cis, este hombre que era un hombre poderoso e influyente, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. A cualquiera del pueblo. Cuando se nos habla de que él es bien parecido, la idea de este adjetivo hebreo es lo mejor, lo mejor. El uso apropiado de este término es a través de la comparación. En nuestro caso, comparado con otro hombre de entre la nación de Israel, de entre los benjamitas, Saúl era el mejor, el más hermoso. El más hermoso. Y hay una tendencia en nosotros en ver las descripciones físicas buenas o las descripciones aparentes buenas y decimos: oh, eso es malo. Porque de hecho en Samuel 16 se nos dice que el Señor mira el corazón y no mira lo de afuera. Y esto es cierto. Lo más importante es lo del corazón. Pero no debemos despreciar las características externas de una persona. No se debe ser así. No debemos enfocarnos y decir que todo lo exterior es malo. No, lo interior es lo mejor, pero lo exterior no es malo del todo. De hecho, si está bien conectado con el interior, nosotros podemos saber que será mucho mejor y con mayor utilidad. Y con su mayor utilidad. ¿Por qué esto es importante? Saúl era tan alto que los demás hombres apenas les llegaban a los hombros. Era un hombre grande, era un hombre bien parecido, era un militar, una persona que tenía un imponente aspecto físico. Esto es lo que se viene construyendo en la vida de Saúl. Estas dos características nos hablan de que su trasfondo, su linaje, su herencia, su físico, su persona era lo que estaba buscando el pueblo de Israel. Y déjame decírtelo de esta manera bien directa. Estas cosas no son malas en sí mismas. No eran equivocadas en sí mismas. De hecho, eran cosas muy importantes. Los comentaristas bíblicos Carl Friedrich Kiel y Franz Delitzsch dicen lo siguiente: esta persona, dicen ellos, hablando de Saúl, era completamente apta para recomendarlo como rey al pueblo, dado que se apreciaba la belleza corporal y la estatura como señal de fuerza masculina en los reyes. ¿Qué nos dice todo esto? Algo muy importante. Saúl sí va a tener su caída en un futuro, lo enfatizo porque es real y porque lo estamos matizando, pero aún no nos vayamos a su caída, no digamos, bueno, pero sí en un futuro va a fallar.
no nos enfoquemos en esto, vayamos disfrutando la historia como se nos va contando, como se va desarrollando. Imagínate tú ser un israelita que realmente quieres derrotar a los filisteos, que sí, probablemente en tu corazón sabes que la teocracia es lo mejor, pero estás buscando la monarquía. Y dices, wow, mira lo que viene a continuación. Se nos habla de un hombre con este linaje, con esta herencia, pero también es imponente físico. Un hombre grande, fuerte, valiente, con recursos económicos, que sabe cómo administrar las cosas para servir con poder. Eso es algo maravilloso. Pero ¿sabes qué es mucho más maravilloso? Cuando tú y yo podemos darnos cuenta que nosotros también tenemos tantas cosas que el Señor nos ha dado. Probablemente te comparas con otros y dices, yo no tengo eso, yo no tengo aquello, yo no fui criado de tal manera, yo nunca fui a la iglesia hasta cuando ya fui grande, hasta estos días, hasta estos últimos años. Y probablemente digas, bueno, yo ya no le puedo ser útil al Señor para nada, para nada. Debemos de recordar que la forma en que nosotros fuimos criados, nuestro pasado, es importante. Dios no descuidó ningún momento de nuestra vida. Dios no nos dejó de lado en ningún sentido. Todos esos eventos dolorosos, sufridos, tristes, fueron formativos para ti también. Y sabes, eso sirve en la actualidad para seguir tanto edificando a los santos, a los creyentes, como compartiendo el evangelio a los que no creen. Todo lo que tú has sido, todo lo que tú has vivido, lo que has experimentado hasta el día de hoy, en Cristo tienes un gran valor. Tiene un gran valor. No importa lo que haya sido. El apóstol Pablo se convirtió de aquel perseguidor de la iglesia a ser perseguido por causa de la iglesia. Recuerda esto y nunca lo olvides. Ese sufrimiento que él le causó a los demás, sí, volvió a reflejarse en su propia vida, pero él sabía que era parte de su llamado. Y sabes, nunca despreciemos nuestra vida pasada. Necesitamos nosotros entender la importancia del trasfondo de cada uno de nosotros. Vuelvo a repetirte esta frase que nosotros veíamos desde el principio de esta serie de mensajes. Las circunstancias no determinan absolutamente la vida de una persona, la tuya o la mía. Ninguna persona somos el resultado de las circunstancias, sino de cómo respondemos a ellas. Eso nunca lo olvides. Por más difícil que pueda ser la situación, nuestro Dios no cambia, su palabra no cambia, las promesas no cambian. Yo creo que todos en cierto sentido somos como Saúl, muy bendecidos, pero que no seamos como Saúl la segunda mitad de su vida, que nos gane el orgullo, que nos gane el pecado, que seamos mejor como David, que busquemos estar en segundo lugar, en tercer lugar, en último lugar, y que el Señor nos use como Él quiera. Jesús, gracias. Porque vemos en Saúl, Señor, buenas cosas. Lamentablemente nunca pudo unir estas características que ya tenía, Señor, de crianza, por haber nacido como benjamita, por haber nacido como hijo de Cis. Señor, nunca permitas que nos perdamos de vista en lo que fuimos, en lo que somos y en lo que nos llamas a ser. No nos permitas, Señor, desperdiciar aquello que tú nos has dado. Permítenos, Señor, apreciarlo y aplicarlo. Que nunca las circunstancias, Señor, sean un pretexto, sino que sean una oportunidad, Señor, para mostrar quiénes somos. En Jesús.